El imperio de Bizancio es un sueño dorado, el clímax de las antiguas Roma y Grecia. Un emperador, una sola fe. El sueño que duró 1000 años. Un sueño destrozado por los ejércitos de Occidente. Bizancio, el imperio perdido. La fama de Bizancio viajó desde Islandia hasta China, desde Etiopía hasta Rusia, a cada reino de la tierra. Y en su centro, Constantinopla, el gran mercado del mundo, su fabulada riqueza, su oro, sus esmeraldas, sus palacios, sus brillantes iglesias. Una leyenda tan rica que ocasionó su propia destrucción. La envidia del mundo. Fundada en el año 330, el imperio cristiano de Bizancio tuvo su centro aquí, en Estambul, en la moderna Turquía. Los bizantinos llamaron esta ciudad Constantinopla. Hace 1000 años era la ciudad más rica de todas, el ojo del mundo. En el propio centro, la antigua iglesia de Santa Sofía, convertida ahora en mezquita. Aquí, los emperadores de Bizancio encontraban al Rey del Cielo, los señores de este mundo y del próximo, el centro del universo cristiano. Visiones de esta ciudad sagrada y de sus emperadores dorados llenaban la mente y la imaginación de cada príncipe y rey medieval, hasta que un día, un ejército del occidente cristiano vino aquí y la destruyó. Junto a la iglesia, sobre el mar, un parque sombreado con 5 siglos de edificios en él, el Palacio de Bizancio. Hace 1000 años había aquí pabellones de oro, capillas, mansiones, ubicados en un mar verde. Un paraíso terrenal, una de las más potentes leyendas antiguas de nuestro planeta, el hogar del emperador de Dios en la tierra. ¿Dónde está entonces el palacio sagrado de Bizancio en la moderna Estambul? Hay mucho de él por aquí. Una triste pila de ladrillos. Hay que ir a las calles y a los callejones. Se necesita un mapa. Vean, les mostraré la moderna Estambul. En este mapa lo podrán ver. La moderna Estambul, la antigua Constantinopla. Les mostraré lo que quiero decir. Están los grandes caminos romanos que llegan al centro de la ciudad. El hipódromo donde la gente se reunía con el emperador. La iglesia junto a él. Y allí, entre ese muro y ese otro de allá, toda esa área era del palacio. Docenas de edificios, docenas de iglesias. Todas juntas, altas, brillando justo al cruzar la colina. El Palacio Dorado está enterrado bajo la vieja Estambul. Las pequeñas calles son perseguidas por sus pabellones perdidos, por fantasmas de antiguos jardines, por las sombras de sus cortesanos y generales. La enorme curva de la pista de carrera imperial todavía sigue allá, resquebrajada maravilla del mundo medieval.
Estamos justo en el corazón del Palacio Imperial de Bizancio. Hay una tienda de esquina. Bien, al menos pueden decir que los bizantinos inventaron las tiendas de esquina. Tenían una ley sobre ellas. Debía haber una en cada calle para las necesidades de la vida. Esa de allá, sin embargo, esa es una parte del propio palacio. Aunque solo queda parte de las bases que alguna vez sostuvieron una gran terraza alta, no ese salón de té de allá arriba. Los emperadores caminaban por las tardes en la luz que se desvanecía, con sus finas sedas fluyendo suavemente en las frescas brisas marinas. Constantinopla fue el más grande puerto marítimo del mundo medieval. Barcos árabes, rusos, vikingos e italianos una vez navegaron a lo largo de estos muros. Estas son las ruinas de un pabellón imperial de unos 14 siglos de antigüedad. Alguna vez el tibio mar salpicó estos muros. Estas son las puertas a través de las cuales el emperador caminaba para abordar el yate real, el galgo. A los emperadores les gustaba vivir junto al mar. Así que si usted camina junto a estos muros costeros de Constantinopla, le recomiendo ver de cerca estas puertas para tener una idea de cómo era la entrada del palacio. Algunas no parecen gran cosa hoy en día, pero son muy interesantes. ¿Ven este texto griego? Es parte de una versión griega del libro de Habacuc. Un texto que una vez fue puesto alrededor de una gran estatua del emperador Justiniano que se erguía en el centro de la ciudad. Así que esta no es entonces una entrada antigua, porque la estatua estaba en pie hace unos cientos de años. ¿Dónde podremos encontrar el retrato del Palacio de Bizancio? Todavía está aquí, por supuesto en las imitaciones y ecos del gran palacio de Constantinopla que existe en Sicilia, España, Siria y Roma. Casas, jardines y miradores, todas dispuestas como carpas sobre la colina. Patios perfumados, fuentes chispeantes. Un mundo que la gente nunca vio. Algunas de sus mismas piedras fueron robadas del Palacio Dorado de Bizancio. También había iglesias, llenas de las más sagradas reliquias. Fragmentos de la cruz auténtica, incrustados de oro y rubíes, rojo sangre. Y grandes copas enjolladas, hechas para la comunión del propio emperador. Y en el corazón, en el mismo centro de este palacio mágico, el salón del trono de Bizancio, el salón del trono del emperador Cristendón. Al acercarse al trono imperial de Bizancio, uno se sentía tan desnudo como un hombre el día del juicio final, absolutamente indefenso. El hombre que se sentaba en esa silla no gobernaba por la voluntad de Dios. Él era la voluntad de Dios en la tierra. Él era el instrumento de Dios, era la divina providencia personificada. Algunos bizantinos creían que el fin de la historia del mundo llegaría cuando el hombre de ese trono se quitara la corona y la pusiera en la roca del Calvario. Es probablemente la forma de gobierno más total que el mundo haya visto jamás. Por ejemplo, aquí no se tiene gobierno participativo. ¿Quién podría participar en la voluntad de Dios? Uno solo se puede inclinar ante Él. No se puede tener moral ni lealtad, no se puede tener reyes buenos ni malos, porque ¿quién puede saber cómo funciona la voluntad de ese asombroso emperador? Esa es la política bizantina. Bizancio
gobernaba con certeza cósmica. No dominaba a sus vecinos con vastos ejércitos, sino con imágenes de Dios y del gobierno, con barras de oro y promesas de princesas en matrimonio y alianza, totalmente vestidas en los trajes de seda de Bizancio. Los bizantinos operaban una especie de imperialismo cultural, y en el centro del espectáculo estaba Constantinopla, el Palacio Dorado y su emperador, los rituales de su iglesia y su corte. En el siglo X, diplomáticos y mercaderes, orientales y occidentales, todos daban asombradas descripciones de una procesión semanal que se retorcía a través de los claustros y los jardines del palacio llenos de coros cantando y seguía hasta la gran iglesia de Santa Sofía. «Mirad la estrella matutina», cantaban mientras se acercaba el emperador. En sus ojos se reflejaban los rayos del sol. «Adórenlo ustedes, naciones, inclínense ante su grandeza». Todo el mundo coincidió en que esto era lo más magnífico, la visión más inspiradora de respeto del mundo. Al finalizar la procesión, pasaba por una pasarela de madera que llegaba hasta la galería de una gran iglesia. Y entraba a Santa Sofía a través de esta puerta. En lo alto de la galería de Santa Sofía estaba la capilla de los emperadores y la corte. Bajo el balcón, en el incienso y la oscuridad de la antigua iglesia, peregrinos de Asia, África y Europa visitaban y besaban 1000 reliquias sagradas, una pequeña tierra santa de mármol, oro y bronce. Arriba, en este espacio privado más pequeño, los emperadores mantenían elegantes servicios y eran vestidos ricamente para los vastos ceremoniales que se realizaban cada semana abajo en la iglesia. Y aquí están aún las dinastías del viejo Bizancio, caminando todavía en la gran procesión de hace 1000 años. Ese de allá arriba es el emperador Juan el Bueno, todo engalanado en sus mejores ropas de domingo, llevando una bolsa de oro para la iglesia. Él era un buen rey. Era de la familia Camellén, una noble dinastía que se extinguió en 1185. Esa es su esposa Irene. Ella era una princesa húngara, tenía el cabello rubio. Y ese pobre niño desgarbado en la esquina es su hijo Alexis. Juan quería desesperadamente que lo sucediera en el trono, pero murió muy joven. En el año 987, embajadores rusos vinieron al sur, hacia el sol, para ver a Bizancio. Le dijeron a su príncipe, el ambicioso príncipe de Kiev, que no podían comenzar a describir el esplendor de Santa Sofía. Solo pudieron decir que Dios habitaba aquí, dentro de ella, y fueron todos bautizados, justo como era su intención. Bizancio había dominado a sus vecinos con devoto esplendor y magnificencia. Estos rusos, sin embargo, eran duros y guerreros. A pesar de su recién descubierta fe, todavía rondaban peligrosamente por la frontera norte de Bizancio. En lugar de enviar grandes ejércitos a someterlos, los bizantinos emplearon las imágenes de Dios y el gobierno. Construyeron en Europa Central unas iglesias como los norteños nunca habían visto. Y a veces también, los bizantinos mandaban obispos y embajadores, hombres cargados de sabiduría, reliquias y la palabra de Dios. A los bizantinos no les gustaba viajar al norte en invierno.
A veces los diplomáticos tenían que desviarse con pequeñas barras de oro estampadas con el nombre del emperador, envueltas en pieles y colocadas bajo el trineo. El oro era para convencer a los caudillos locales de que se atacaran entre sí y no atacaran a Constantinopla. Era un viaje aterrador. Primero que nada, iban a un fuerte fronterizo bizantino. Allí el gobernador atrapaba a los hijos de los príncipes locales y luego salían a cruzar los yermos helados. Cuando encontraban algunos pobladores, les daban algo de brocado de seda, pimienta o cuero. Pero siempre, allá afuera, como sombras escondidos en el bosque, los Epechenad, antiguas tribus que se enorgullecían de matar a viajeros y que, según se dice, bebían en los cráneos cubiertos de oro que colgaban en las paredes de sus tiendas. Después de meses de viaje, llegaban a la orilla del congelado río Nepa y buscaban la gran fortaleza del gobernador de Kiev, el príncipe de la Varangian Rus. Antes de Bizancio, todos los príncipes de Kiev habían vivido en chozas de madera. Estas torres y domos y todos los sueños que contienen llegaron aquí del viejo Bizancio. Y la historia de su construcción es un cuento extraordinario. Esta pequeña área fue una vez el centro de Kiev en Rus. Una pequeña estacada de solo 600 metros de ancho. Ahora piensen que era el año 988. Está el príncipe Vladimir, un obispo bizantino y muchos artesanos bizantinos están viniendo para acá. Es justo antes de amanecer. Hace mucho frío. En un momento particularmente sagrado después que rezan la oración, marcan la posición del altar. Y luego, cuando sale el sol y se proyecta una sombra sobre la nieve, un noble llamado Simón, según cuentan, se quitó una correa dorada y midió una distancia de 20 correas doradas. Esa sería la primera iglesia en el reino de Vladimir. Es un momento asombroso de la historia. Es la tecnología de Grecia y Roma, 1000 años después de haber desaparecido, yendo a partes del mundo que nunca habían logrado conquistar. Ya la iglesia de Vladimir ha desaparecido, aunque todavía quedan unos pocos pedazos del piso, algunas preciosas reliquias de un tremendo logro bizantino. En momentos como este es cuando la arqueología realmente cobra vida. Este no es solo un pedacito de ladrillo o de argamasa vieja o algo por el estilo. Estos son los primeros ladrillos que se pusieron en Europa Central. Tampoco es solo piedra sobre piedra. Es como si alguien se subiera a un Cadillac y lo condujera hasta el Amazonas y lo estacionara en un pueblo donde nadie ha visto un turista antes. Esto es asombroso. Miren, es solo un poco de cerámica y de argamasa. Para eso se necesitan 2 maestros de horno con 2 hornos distintos. Utilizan cal y arcilla para hacer la argamasa y tienen que construir sus hornos cortando los árboles. Luego, parten piedras locales extraídas de las canteras. A los rusos no les gustaba trabajar con piedras. Un viejo proverbio ruso dice que es más fácil enseñar a su esposa de mal carácter que cortar piedra. Pero de hecho, su verdadero problema era el clima. Era realmente terrible, era frío, congelado. Se quejaban de que era muy difícil poner ladrillos con abrigos forrados de piel y mitones. O cuando la nieve se derretía, era una masa de lodo y tenían que desarrollar estructuras de madera para sostener el edificio en pie cuando se extendían las bases. Así que
Esta fue una extraordinaria empresa, gente ingeniosa y decidida que venía del sur. Les tomó 8 años levantar este lugar, pero aprendieron. Su siguiente construcción fue una iglesia en 5 años. Esta fue la iglesia que construyeron, la Catedral de Santa Sofía de Kiev. Bajo los domos ucranianos, ladrillos bizantinos y antigua geometría griega. Estas podrían ser las paredes de una iglesia imperial en Constantinopla. Adentro, recuerdos del palacio de todos los palacios y de la iglesia de todas las iglesias, la original Santa Sofía de Constantinopla. Los chispeantes mosaicos, también hechos por artesanos bizantinos, mandados aquí a trabajar para el hijo de Vladimir, el príncipe Yaroslav. Imágenes cuidadosamente preservadas de Jesús, María y los santos, imágenes de gobierno y santidad para pacificar al norte. La corte celestial del viejo Bizancio, flotando alto sobre el príncipe de Kiev. La corte celestial, ahora reflejada en la nueva corte terrenal de Yaroslav, ayudada por un obispo bizantino que quiere castigar a los pobres y combatir a los enemigos de Bizancio. Pero algo más está ocurriendo en este maravilloso edificio. Algo más, pero más sutil. Es como una telenovela. Imparte forma, imparte gestos, muestra el estilo bizantino de caminar y hablar. Entre esta feroz estructura y esta nueva forma, el viejo orden de Rus fue completamente barrido. Pero a pesar de todo eso, los bizantinos nunca confiaron realmente en la Rus. Aunque no tenían que preocuparse, ciertamente los rusos habían aprendido muy bien su lección. Siglos después, cuando la misma Constantinopla había sido desechada, cuando Constantinopla, la segunda Roma, había desaparecido, Moscú, la nueva capital de Rus, se declaró a sí misma la tercera Roma. Así como las peligrosas tribus del norte cayeron bajo el dorado encanto de Bizancio, también lo hicieron sus vecinos europeos del sur, Grecia, Italia y las islas del Mediterráneo. Venecia, ese antiguo pueblecito ubicado en los bancos de lodo del pantano salado del norte italiano, era el dueño de una poderosa flota de barcos de guerra, tan amenazadora para Constantinopla como lo eran las tribus del norte. Bajo las piedras de Venecia, los ladrillos y columnas, la tecnología y las artes del viejo Bizancio. Al igual que Kiev, las primeras iglesias de Venecia y sus imágenes más poderosas de Dios y el gobierno llegaron aquí desde Bizancio. Este era el más suntuoso retrato veneciano de la cara de Dios. El Palidoro, hecho para la alta orden de los Simbarks. Realmente es algo curioso. Está empedrado con todo tipo de cosas. Bandas de oro, pedazos de joyas, hay de todo, como en el nido de una urraca. Las cosas más bellas de esto son estas maravillosas placas de esmalte. Son importadas de Bizancio. Fueron hechas en los talleres imperiales en el año 1105, probablemente copias de una capilla en el Palacio Imperial de Constantinopla. Ese del centro es Cristo. A su alrededor y en orden de mayor a menor está la corte celestial,
Igual como en Bizancio, los reyes y príncipes extranjeros decoraban la corte del emperador en Constantinopla. Si usted era un aliado útil para Bizancio y enviaba 15 o 20 kilos de oro a Constantinopla con una humilde carta, el emperador podría honrarlo con alguno de estos paneles, imágenes de Dios y sus santos locales, y también retratos suyos entre los profetas dorados y los ángeles de Bizancio. Este era el poder de Bizancio en el exterior, su prestigio, su política externa. Este niño de aquí es Oldelafo Falía, el gobernador, el Doge de Venecia. Él fue quien encargó la mayor parte del Palidoro. Aquí es donde se puede empezar a ver algo de esa envidia provinciana a Bizancio comenzando a funcionar. Esa envidia que casi se levantó y amenazó con destruir el gran imperio. Vean, miren lo que digo. Aquí está el hombre, la Virgen María, y aquí debería estar la esposa, pero no lo es la emperatriz Irene de Bizancio. ¿Qué está ocurriendo aquí? Bueno, yo creo que los venecianos lo han reacomodado para el querido Doge de Venecia, quien, por los derechos de Constantinopla, era un oficial menor al extremo del imperio, repentinamente casado con la gran emperatriz. Además, los venecianos, demonios taimados, le pusieron un halo. Ven, han soldado una nueva cabeza allí. Los bizantinos jamás habrían enviado una figura de un gobernante local con un halo, así que, digamos, se ha colado en la jerarquía sagrada. Pero hay una cosa que se les pasó a los venecianos y es bastante divertida, y es que los gobernantes en el universo celestial usan medias rojas. La Virgen María lleva medias rojas, la emperatriz lleva medias rojas, todos los reyes aquí tienen medias rojas. El pobre Oldelafo no las tenía. Así que él no estaba en el tope de la jerarquía sagrada de Bizancio. ¿No creen que eso sea importante? Pero Oldelafo sí lo habría creído. Muy en el fondo, él sabía que el gran dios bizantino, que ordenaba todo en este universo cristiano, había visto ese dudoso halo. Además, este mismo dios tenía el poder de la vida y la muerte eterna. En la Edad Media, las imágenes más poderosas de Dios y del gobierno de Bizancio habían cruzado el Mediterráneo y penetrado también Europa Central. Y siempre en el mismo corazón de nuestro universo cristiano estaba el emperador dorado de Bizancio y la brillante ciudad de Constantinopla. ¿Cómo lucía realmente esa legendaria ciudad? En la Estambul moderna, todavía queda un distrito de la ciudad con algo de aire de la antigua Constantinopla sepultada bajo la tierra. En parte, construidos con piedras de los antiguos mercados de la ciudad, los bazares de Estambul aún se yerguen en las estrechas calles de Bizancio. Esa vieja mezcla eléctrica de razas y religiones, oficios y profesiones, también está aquí todavía, como hace 1000 años. Dios mío, dígame, ¿qué son? Sanguijuelas. ¿Sanguijuelas? ¿Así se llaman? Sí, sanguijuelas. Increíble. ¿Y son buenas para todo? Doctor, eczema, reumatismo. ¿Para el reumatismo? Reumatismo. Sorprendente. ¿Sanguijuelas bizantinas? Sí, ¿Son buenas para todo? sí. Ubicada entre el Oriente y Occidente, Constantinopla era el mercado más grande del mundo, una leyenda viviente. Hoy en día, se encuentran objetos de los bazares de Bizancio en excavaciones en Suecia, Afganistán, Inglaterra y Rusia. Y como latas de Coca-Cola en el desierto de Gobi, emiten un zumbido muy especial. ¿Algo para su estreñimiento?
A leña para las uñas, comino, todo cuanto podría necesitar una sultana bizantina. Apuesto que no le decían así. En Bizancio, las mujeres eran básicamente quienes hacían los tratos. Ahora, los negociantes son hombres. Volta gamba. Oro y marfil africano. Piedras preciosas asiáticas, sedas y especies orientales y mercaderes multinacionales, la mayoría italianos, comprando y vendiendo todo lo imaginable. Había fortunas por hacer en Bizancio. Los tejedores, los grandes bazares de seda de Bizancio habían sido famosos por siglos y siglos. En Occidente, solo tenían trocitos de seda bizantina y la usaban para envolver los huesos de santos y para ponerla sobre los altares mayores de las catedrales. En una ocasión, un diplomático occidental vino aquí, en el año 950 después de Cristo, y compró 2 rollos completos de seda para elaborar sus propias ropas. Estaba muy complacido. Pero cuando llegó a la frontera, los guardias de la aduana bizantina le quitaron la tela al diplomático. Dijeron que ni el gran obispo Luis Pran de Cremona, embajador del rey de Alemania, era lo suficientemente distinguido para usar esa tela. Los bizantinos tenían el don para hacer que los grandes reyes se sintieran como pequeños niños del campo. Los viejos bazares también tenían sabiduría antigua para la venta. En el mercado de libros de Bizancio, la mejor parte del conocimiento del mundo antiguo era copiado por editores y comerciantes. Aquí estaba todavía la librería más vieja del mundo. ¿Saben? Este es un lugar asombroso. Imagínense, 600 años atrás. Había un famoso escritor viajero árabe y estaba pasando por aquí, buscando libros, registrando el bazar. Ibn Batú se llamaba. En todo caso, estaba escudriñando por ahí. En aquel momento había más gente aquí. Montones de escribas, en efecto, escribiendo libros. Un magistrado bizantino que caminaba por la plaza lo reconoció. Los 2 viejos, el árabe y el cristiano, se reunieron y se sentaron a hablar sobre escribir libros. Hablaron sobre viajes y los placeres de la erudición. Los occidentales realmente adoraban el bazar de los libros de Bizancio. Allí encontraban cosas que eran verdaderas leyendas. Mágicas obras como esta, por ejemplo. Esta es una copia en griego, de un antiguo trabajo hecho en Alejandría por un antiguo griego. Se refiere al funcionamiento del universo. Los occidentales lo conocían a través del relato de árabes eruditos. Luego de visitar el bazar, ellos tienen una copia del alquimista de Ptolomeo. Libros como El alquimista le dieron el álgebra y la química a Europa occidental. A los occidentales les debe haber parecido que toda la riqueza y la sabiduría del mundo estaban contenidas en Constantinopla y en las casas de la afortunada gente de Bizancio. Los bizantinos vivían en una comunidad muy cara a cara. Era un mundo muy estrecho y cerrado. Eran muy supersticiosos, siempre buscando signos cuando se veían unos a otros, cosas que pudieran cambiar el significado de la relación entre ellos. El ángulo de los hombros de un hombre podía decir si tenía un romance. Si soñaba que se ponía unos zapatos y no iba a ninguna parte, significaba que se iba a casar. Si saludaba a una mujer inclinando la cabeza, tendría un romance con ella en corto tiempo. Supersticiones por todas partes. Ellos adivinaban el futuro escuchando los truenos, pero sobre todo, adoraban los amuletos y dijes, cosas que se pueden comprar en un bazar, relucientes tesoros. Y este es el más grande de todos los amuletos. Existía miles de años antes de Bizancio y continuará 1000 años después que todos nosotros. Es un amuleto contra el mal de ojo. El mal de ojo, por supuesto, es la envidia. Es esa cosa tan destructiva dentro de las pequeñas comunidades.
y destructiva para Constantinopla también. Constantinopla era llamada el ojo del mundo. Todo el mundo envidiaba su oro, su seda y sus lindas princesas. En 1204, los venecianos se las ingeniaron para desviar un ejército sanguinario de cruzados que habían hecho el voto sagrado de recuperar Palestina para la cristiandad. Prometiéndoles el saqueo de Bizancio, les dieron listas de los tesoros y las reliquias sagradas dentro de Constantinopla. El 13 de abril, las galeras de guerra venecianas navegaron hasta las murallas de la ciudad y los caballeros de Francia, Alemania, Italia e Inglaterra saltaron de los botes hacia las almenas. La campaña que siguió fue una desagradable mezcla de traición y caos. Al final, los muros de la ciudad fueron violentados y el trono imperial fue derrocado. Muchos nobles bizantinos huyeron al palacio de Blakeney, donde fueron sitiados por Enrique, el noble príncipe de Flandes. Los venecianos ya sabían que había en este palacio. Hasta hicieron un inventario de su contenido. Cuando los nobles abandonaron la lucha, sacaron todo lo que pudieron del edificio. Oro, plata, piedras preciosas, sedas, saténes, joyas, armiños, todo un botín tremendo. Se dice que este botín fue el mayor de todos los botines desde la creación. A lo largo de los siguientes 50 años, la mitad de Constantinopla fue embalada y enviada fuera de la ciudad hacia Venecia y el occidente. En el mismo corazón de Venecia, entre el Palacio del Estado y San Marcos, la vieja iglesia del Estado. Esta es la antigua tesorería de la ciudad y la raíz de ese tesoro está en el saqueo de Bizancio. Realmente era la casa de empeño de Europa. Los emperadores dejaban aquí sus coronas por efectivo. De hecho, el rey de Francia compró la corona de espinas en este cuarto. Y en el año 1790, cuando Napoleón y sus ejércitos aparecieron en Italia, pudo tomar media tonelada de oro de esta habitación y fundirlo solo para pagar sus tropas. Pero a pesar de todo eso, de todas las pérdidas, este es aún el único lugar del mundo donde se puede tener un indicio, solo un reflejo, del tesoro que una vez llenó a Bizancio. Un tazón de vidrio esmaltado con imágenes clásicas, tomado de la propia alcoba del emperador en el palacio. De las capillas del palacio, las copas para la comunión imperial. Un ícono dorado de San Miguel, lleno de esmeraldas hindúes. Los bizantinos usaban sus radiantes colores para predecir el futuro. Esto también vino del palacio, probablemente de las recámaras de la reina. También dentro de San Marcos, el altar está lleno de las reliquias sagradas saqueadas de Constantinopla. Esta magnífica Madonna, el ícono más sagrado de Venecia, fue llevado a la batalla por el emperador Alexis Mousouphlos. Los venecianos la arrancaron de su carro de batalla abandonado. Bizancio no solo hizo una bella Venecia. Todas las cortes de Europa occidental tenían ahora el botín de Constantinopla, objetos cuya hipnótica vivacidad crepitaba a través de Europa occidental. En la Alemania moderna, el pequeño pueblo de Limburg todavía tiene uno de esos objetos tan extraños, un pedazo de la cruz
en la cual fue crucificado Cristo, transformado por un bizantino en una de las joyas más grandes del mundo y luego llevada a Alemania por Heinrich von Hullmann, el rey cruzado. En el año 1235, cuando esta iglesia estaba siendo terminada y los cruzados aún gobernaban en Constantinopla, esa puerta estaba rodeada por enfermos, locos, lisiados y pobres. Y no estaban allí solo para pedir limosnas. Lo que estaba sucediendo era algo bastante raro. Dentro de esta iglesia, dentro de todas las iglesias de Europa Occidental donde hubiera la reliquia de un santo, había un poder especial. Este poder venía en realidad del cielo, y a falta de hospitales, lo mejor a lo que podían aspirar estas personas era a una cura. Después de todo, Jesús había curado a los pobres. Los santos eran nominados a hombres sagrados por dos cosas: las acciones de sus vidas y el hecho de que sus cuerpos no se descomponían, así que los pequeños fragmentos de carne y hueso eran importantes. Cuando la gente iba a los relicarios y los tocaba, estaban en contacto con un pedacito del cielo, como si hubiera un agujero en el ozono sagrado. Se podría decir que si estiraba la mano tocaba el cielo a través de las palabras del sacerdote, y esas bendiciones caían sobre la gente. Las reliquias de Bizancio no eran reliquias de santos locales. Habían sido traídas de Tierra Santa. Eran las posesiones personales, algunas de las cosas que Jesús y María habían tocado y nunca fueron usadas para curar a los pobres. Estos objetos sagrados fueron conservados en las iglesias imperiales y en los palacios de Bizancio. En ese mundo extraordinario, a medio camino entre el cielo y la tierra, confirmaban el rol divino del emperador en la tierra. Al robar estos poderosos objetos de Constantinopla, los devotos reyes de Europa Occidental habían dado una confianza que nunca antes habían tenido. Entonces, esta forma de las reliquias fue la adquisición de la santidad del derecho divino de los reyes, el comienzo de la Europa Occidental, del eurocentrismo, podría decirse, del mundo moderno. Allá en Constantinopla, la administración colonial de los cruzados fracasó. Los caballeros no pudieron balancear los libros. Empujados por deudas y guerras menores, se fueron a casa. El 15 de agosto de 1260, un nuevo emperador, Miguel VIII, caminó en procesión solemne a través de las antiguas puertas, vestido con ropajes imperiales de seda y oro, con sus coros, sus soldados y todos sus sacerdotes. A salvo adentro, se dirigió a la multitud de la ciudad que durante 50 años trabajó bajo el mando extranjero y ahora celebraba el regreso del verdadero emperador de Cristo al verdadero centro de la tierra. Hace un tiempo, Dios estaba molesto con nosotros y convirtió a Occidente en un gran viento que nos voló de nuestra ciudad y vivimos como pájaros bajo las ramas de un árbol. Pero justo como le había prometido a Abraham la tierra prometida, justo como le había concedido a mis ancestros la victoria eterna, así me había devuelto la ciudad sagrada. Miguel pudo haber pensado que de nuevo Dios había puesto a Bizancio en el centro del cosmos. La verdad era que los cruzados habían arruinado a Constantinopla, la habían saqueado, quebrado, destruido. Y el regreso del emperador a la política del gran poder era suicida. Pero Miguel y sus bizantinos no sabían eso. Como él dijo, ellos pensaban que Dios había restaurado el equilibrio cósmico, que el sueño dorado estaba de vuelta y funcionando como antes. En la capilla imperial, en la galería de Santa Sofía, sus artistas hicieron un mosaico que celebraba el retorno del emperador, Jesús, María y San Juan Bautista. Se pensaría que el mundo no había cambiado. A solo 20 pasos,
La piedra que se dice señala la tumba del veneciano que condujo a los ejércitos occidentales hasta Constantinopla, Enricus Dándolo, el hombre que fracturó a Bizancio. Sus huesos, decían, fueron lanzados a la calle por la ventana y ni los perros los tocaban. Sin embargo, el gran mosaico humano, trascendente, optimista, el mejor trabajo individual de todos los maestros del mosaico bizantino. Vean cómo recibe la luz. La corte celestial resplandece en la iglesia. Este es el Cristo que los bizantinos siempre habían venerado. No un Cristo occidental en una cruz, empalado en deprimente historia terrenal, sino el viejo Cristo oriental, el Cristo de todos los tiempos y de todos los lugares, el Cristo del palacio, el Cristo de Kiev y de Venecia, Cristo, el Señor de Bizancio. El mismo Cristo cuyas reliquias y cuyas imágenes ahora plenan las iglesias y la imaginación de Occidente. El Cristo cuyo rostro, suave e impasible, contempló a su imperio oriental desvanecerse reposadamente.